Un día como hoy, hace un año exactamente, se perpetraba el pogromo más infame que se tenga presente. No el más infame desde la Shoah, desde la Segunda Guerra Mundial, porque en contexto, para ubicarnos, de temas horribles que probablemente no han estado suficientemente en la atención del colectivo social de la República Argentina, cuando menos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el triunfo de Mao en China dejó millones de muertos. La mayor parte de las tropas de Chiang Kai-shek, los nacionalistas que fueron derrotados y se refugiaron en la isla de lo que hoy es Taiwán, fueron enviados al frente en Corea y masacrados como carne de cañón. Historias que difícilmente se conozcan en detalle. Con posterioridad, la revolución de los Khmer Rouge en Camboya produjo millones de muertos, una población entera que fue llevada a los campos de la muerte y que tuvo su propia Shoah, tuvo su propio martirio. Más cerca en el tiempo, la locura de Ruanda y el rol de la etnia Tutsi en todo esto, con un odio agitado desde el poder. Pero en los términos de lo que ocurrió en Israel el 7 de octubre de 2023, es de una monstruosidad absoluta que ha, justamente en el contexto de la discusión y del relato, producido alteraciones de la mente que llevan a que, por ejemplo, hoy haya una comunicación que dice que en el día de hoy, en la capital federal de los argentinos, los palestinos, vaya a saber a quién se definirá como palestinos en nuestro país, festejarán el 7 de octubre. Hay una publicación en Twitter, esto es increíble, ¿no? En Twitter, de la cuenta del Ayatollah Khomeini, que celebra la jornada del 7 de octubre. Casi podría decirse en definitiva que a confesión de partes, ¿no? Relevo de pruebas. Todo esto en un escenario en donde las izquierdas en el mundo se suman a una idea de carácter sumamente perverso, intensamente perverso, planteando una agresión por parte del Estado de Israel que no existió. Vamos a repasar para los distraídos que el sector de la Franja de Gaza fue entregado inicialmente a la Autoridad Nacional Palestina en 2006, siendo presidente de Israel Ariel Sharon, héroe de la guerra de los 6 días y del Yom Kippur, que justamente intervinieron las fuerzas de seguridad de Israel y el ejército de Israel para desalojar a los colonos, que la retirada de la Franja de Gaza significó, entre otras cuestiones, dejar kibutzim completos funcionando, con producciones integrales que estaban funcionando, y que todo eso, en vez de ser utilizado, se dejó directamente en el olvido o se lo destruyó, sin tomar ese capital agregado que recibían por la retirada de los colonos israelíes, y que aproximadamente unas 30.000 personas, palestinos provenientes de la Franja de Gaza, trabajaban en los kibutzim que fueron arrasados. De hecho, una de las cuestiones que hoy escuecen la piel de los israelíes, es decir, les dimos trabajo, los recibimos en nuestras casas, los tratamos como familia y estaban colectando información para matarnos y para masacrarnos. Hay una amplia cobertura, porque es enorme la cobertura que hay, tal como ocurre todavía hoy, después del atentado contra la AMIA en la República Argentina, donde hay sectores de la colectividad judía que se expresan en tono contrario al oficialismo de la DAIA o de la AMIA. En Israel hay actos separados. Hay un acto de aquellos que entienden que frente a lo ocurrido es imprescindible la unidad nacional,
y están aquellos que creen que hay una responsabilidad del actual premier Netanyahu, que opta por la continuidad de la guerra antes de ir a una negociación de paz que permita recuperar con vida a aquellos que lo estuvieran y los cuerpos de aquellos, porque ahora se sabe y se conoce, que muchos de los que figuraban como secuestrados en realidad eran personas que habían sido asesinadas, cuyos cuerpos fueron tomados y fueron llevados a la Franja de Gaza, en algo que tiene aspectos que todavía no se han terminado de poder esclarecer. Como impacto del 7 de octubre, ayer hubo cohetes lanzados que impactaron en la ciudad de Haifa sin mayor resultado. Ha vuelto el terrorismo en la forma de ataques de los llamados lobos solitarios. No solo se trata del que ocurrió la semana pasada, que dejó un tendal de muertos y heridos a bordo de un tranvía, sino que ayer en otro hecho, 2 individuos se lanzaron sobre un puesto de control, asesinaron a una joven integrante de la Policía de Fronteras de 20 años. Hay un precio enorme en sangre que está pagando el Estado de Israel, que está pagando la sociedad israelí en su conjunto. Y una tensión política que, entre otras cosas, hizo que, en principio, el presidente Macron pidiera que se terminara con el envío de armamento a Israel. Esto ameritó una réplica en tono de filípica muy dura del premier Netanyahu. Con posterioridad, Macron trató de bajar los decibeles de esta cuestión y habló con Netanyahu y bueno, y expresó y demás. Lo que ocurre es que en este momento Israel está golpeando a toda la estructura de Hezbollah muy fuertemente en el Líbano. Y ahí hay un tema que en realidad escapa a este propósito en el día de hoy, pero es digno de ser explicado y relatado, que es la cuestión de los intereses franceses en la relación con los iraníes. Probablemente la mayor preocupación de los franceses es que Israel determine, entre otras cuestiones, en su retaliación, que muy probablemente va a ocurrir con posterioridad a esta jornada de duelo del día de hoy, ir sobre el principal punto de sostenimiento de Irán, que es su industria petrolera y en particular un lugar conocido como la isla de Kark, que es un lugar en donde llegan los ramales de los oleoductos para que los petroleros carguen, en donde las compañías francesas y en particular Total Energy tienen intereses de carácter concreto. Pero como dije, ese será otro capítulo. Hoy es un día donde también hay presencia y recordatorio en todas las capitales del mundo al respecto de esta jornada de oprobio, de horror, que no puede ameritar otra cuestión que un absoluto, total y completo repudio. Sin embargo, lamentablemente, en esta era de la disonancia cognitiva, no solo se dicen barbaridades, sino que se perpetran barbaridades por escrito, como por ejemplo decir que este es el aniversario del inicio de las acciones de Israel sobre la Franja de Gaza, cuando en realidad a los jefes militares y estrategas israelíes les llevó por lo menos 6 días tratar de terminar de comprender qué había ocurrido para luego iniciar las acciones, que obviamente tenían y debían tener el contexto de una acción de guerra de carácter profundo, dada la infraestructura militar que había desarrollado Hamás y dado el propósito que está expresado en esa consigna que dice desde el río hasta el mar, que significa la búsqueda de la total eliminación del Estado de Israel y la sumisión al Islam o la muerte de todos aquellos que no lo hagan. Es bastante difícil que algo así no se comprenda, sin embargo, evidentemente no se comprende. En sí, ayer yo subí un texto señalando que hoy en este tramo iba a hablar extensamente de esta cuestión y de la expresión de repudio que he manifestado concretamente en todo este año y que seguiré manifestando. Y una colega periodista, que tengo todo el aspecto que proviene de una familia judía, que es argentina, que está en Estados Unidos,
Fue la única persona que me puso una expresión de disgusto. Yo la vengo viendo que va a las marchas por Palestina, Nueva York y demás, y hay días que me dan ganas de darme la cabeza contra la pared, pero no digo nada ni agrego discusiones porque no sirve de nada. No vamos a convencer a nadie. Es decir, los que no pueden entender per se, advertir por su propia mirada la naturaleza de lo que está ocurriendo, es muy difícil, no hay palabra. Esto de creer que se va a cambiar la opinión del otro si el otro niega los hechos, ¿no? Y tal como dije en la primera entrevista que hice en relación a este tema, estoy convencido, totalmente convencido, que la única opción que tiene el Estado de Israel, que hoy tiene 7 frentes de combate abiertos contra toda una estructura cuya cabeza está en Teherán, es ir hasta el final de la historia, pagando, como está ocurriendo cada día, un precio en sangre que es demoledor, absolutamente demoledor. Bien, dicho esto, y en la esperanza de que podamos celebrar el final de la historia y que se recupere la paz, siendo la hora 7:28, nos vamos para este corte.